Hola a todos. En este video me gustaría presentarles la estrategia de cobertura. A diferencia del arbitraje de latencia, esta estrategia no utiliza una fuente rápida, sino que compara cotizaciones en dos cuentas. La estrategia es simple, es una estrategia de cobertura clásica. Por lo tanto, se comparan dos cotizaciones para un instrumento y se abren dos posiciones de cobertura. La posición de compra se abre en una cuenta donde el precio es bajo, mientras que la posición de venta se abre en una cuenta donde el precio es alto. A continuación, esperamos a que estas órdenes entren en la situación opuesta. Cuando el precio en la cuenta en una posición de compra es más alto que el de la venta, estas órdenes se cierran y tomamos la ganancia. Esta estrategia es universal y sirve con cualquier corredor. Puedes combinar en una estrategia distintos corredores e intercambios. Sin embargo, deberá tomar nota de que tener diferentes cuentas es importante. Si usas la estrategia en una cuenta, las cotizaciones serán iguales y no verás arbitraje. Entonces, no tiene sentido hacer esto. Hoy quiero mostrar cómo configurar con un ejemplo de dos corredores de Forex. Estos serán Tetrader y Elmax, y ya he incorporado las sesiones adecuadas correspondientes para ellos. Además, incluiré 3 instrumentos adicionales en cada una de las sesiones. Será la divisa, en este caso la libra esterlina, el oro y el índice Dow Jones. Después iremos a configuración. Entonces, en la estrategia, en configuración, vamos a la pestaña de estrategia, hacemos clic en agregar estrategia y en el menú que aparece elegimos la estrategia de cobertura. Al hacer clic en aceptar, veremos las configuraciones de la estrategia. Lo primero que necesitamos hacer es establecer las sesiones que planeamos usar. Y en nuestro caso, utilizaremos Elmax como la primera sesión y Xetrader como la segunda sesión. Y aquí, como puede ver, podemos ver más configuraciones, pero las revisaremos más tarde. Aquí solo haremos clic en Aplicar cambios y guardaremos. Luego podemos ir a la pestaña de Instrumentos y Pedidos. En esta pestaña, usted podrá añadir selecciones de cobertura. Para realizar esta acción, haremos clic con el botón derecho en el menú contextual y seleccionaremos la opción Añadir. Verá que se abrirá una ventana que describe detalladamente las propiedades del par, como puede observar aquí. En esta ventana elegimos el símbolo con el que queremos operar. En la lista de cada uno de los lados tendremos una lista de símbolos. Aquí verás los símbolos activos en las sesiones seleccionadas para cada lado. En un lado tenemos Elmax, por lo tanto observarás las sesiones abiertas allí, y en el otro lado sucede lo mismo para Ctrade. También se recomienda que asigne una etiqueta y esto le ayudará a identificar el par más fácilmente. Esto es útil cuando tienes, por ejemplo, varios pares distintos. Como ves en el cuadro de etiquetas aquí, puedes poner la etiqueta que quieras. Entonces haremos esto y haremos clic en OK y vemos que el par ahora se ha añadido a la lista. Aquí también tienes ajustes clave para tu comodidad. Aquí agregaremos los pares restantes y continuaremos discutiendo, así que los pares, como pueden ver, ya están añadidos.
Verifiquemos de nuevo. Hacemos esto, clic en aceptar. Bien, perfecto. Ya terminamos de añadir todos nuestros pares. Y en la columna habilitada aquí tienes casillas de verificación que te permiten activar o desactivar un par para el comercio. Aquí habilitaremos los tres. La columna de cálculo de compensación te permite activar o desactivar la compensación en un par. Solo lo necesitaremos para el índice, así que lo activaremos para el Dow Jones. Procedamos con eso. A continuación tenemos la columna de etiqueta, que actúa como el indicador del par, es decir, la columna del símbolo. Quisiera destacar que en esta estrategia únicamente es posible combinar los mismos instrumentos, como libra con libra, por ejemplo, y también oro y oro. Y si añadiera instrumentos diferentes, no funcionará correctamente. Además, contamos con la columna de lotes y en esta ocasión hemos incorporado una cuenta API fija que posee sus propias especificaciones particulares, las cuales también revisaré. Así que detengámonos en los lotes y hablemos de eso. A diferencia de los brokers MT4 y MT5, Fix API utiliza lotes completos. Por ejemplo, una fracción de 1300 de un lote estándar y un lote estándar, como usted bien conoce, es de 100.000. Dado que este es el caso, será necesario establecer esto en 1000, lo cual en una cuenta de API fija será equivalente a un 100 de un lote en una posición de MT4 o MT5. Como mencioné, algunos brokers de API fija tienen sus diferencias y LMAX, esta es la diferencia para LMAX, y tienen sus propios lotes. Así que para LMAX, 1/10 de un lote es igual al 100 de un lote en una cuenta MT4 y MT5. En cuanto a metales e índices, la norma estándar en la mayoría de los brokers de API fijos es un contrato. Pero quiero señalar que los contratos tendrán diferentes tamaños y algunos tienen contratos estándar y no estándar. Para todos los pares de divisas, asegúrate de las especificaciones de los contratos con tu corredor. Así que tienes que asegurarte de que lo estás poniendo incorrectamente. Ahora que hemos revisado eso, podemos pasar a la diferencia entre abrir y cerrar columnas. Y estos son quizás los parámetros más cruciales para esta estrategia. La diferencia para abrir es la que se debe alcanzar en ambas cuentas para que la orden se abra, y la diferencia para cerrar es la necesaria entre las dos cuentas para cerrar una orden. Eso debería ser bastante fácil de recordar, y estableceremos estos parámetros para todos nuestros instrumentos. Hagámoslo. Para la moneda libra esterlina estableceremos un valor de 20. Para el metal precioso oro configuraremos un valor de 30 y para el índice lo ajustaremos a 300. A continuación tenemos las columnas de deslizamiento. Y estas columnas básicamente le permiten establecer los deslizamientos máximos permitidos. Y si el deslizamiento es mayor que el número que usted establezca, la orden será rechazada. Recuerda, las columnas de deslizamiento solo funcionan para órdenes limitadas. Si usas órdenes de mercado, el deslizamiento no afectará.
Si el deslizamiento supera el número que estableció, la orden se rechazará. Eso es lo que debe recordar. Y también el tipo de orden realmente importa. Y la columna siguiente le permite establecer el margen máximo que está permitido. Si el diferencial supera lo que has establecido, la señal de arbitraje será ignorada. Y lo mismo se aplicará para el margen mínimo permitido. Y el diferencial mínimo permite al operador establecer un margen que es el mínimo para que la orden se ejecute sin ser rechazada. Es muy similar a la máxima propagación, pero se encuentra en el lado opuesto. Entonces también discutiremos la columna de desplazamiento y la columna de compensación puede configurarla manualmente o mostrará el resultado de un cálculo automático de compensación. La última columna muestra parámetros estadísticos, diferencia actual, máxima y dispersión. Así que todas estas columnas necesitamos configurarlas para que nuestro programa funcione como nos gustaría. Por lo tanto, los símbolos que actualmente tenemos ya han sido configurados adecuadamente. Además, es necesario establecer el margen adecuadamente. Posteriormente, podemos proceder a hacer clic en el botón de ejecución. Dado que ya hemos establecido nuestros márgenes, procederemos a hacer clic en ejecutar. Como puede ver en las columnas de spread actual y máximo, ya vemos valores. Esto significa que todo está bien configurado y la estrategia está lista para funcionar. Con el Dow Jones en nuestros símbolos también tenemos el cálculo automático del desplazamiento. Y el valor aparecerá aquí por primera vez cuando el programa calcule y recalcule el desplazamiento. No es preocupante. Y como podemos ver, el desplazamiento ha sido calculado y vemos que la diferencia ahora se muestra en el Dow Jones. En la columna de desplazamiento se muestran los valores del par elegido. Por ejemplo, abramos la pestaña de ofertas abiertas. Y en la pestaña de ofertas abiertas, en la parte inferior de la ventana de la estrategia, podrá ver todas las ofertas abiertas con información sobre ellas. Entonces, la información que le proporcionará es el identificador del trato, que es la etiqueta, el nivel en el que se abrió este trato. Si está utilizando múltiples niveles o niveles múltiples, la sesión, el símbolo en el trato, la dirección de la posición, los lotes cuando se abrió, los tickets, las cotizaciones cuando se abrió el trato, el desfase de apertura, la diferencia de apertura, el tiempo de ejecución y el deslizamiento en ambos lados. Básicamente puede ver todo lo relacionado con el acuerdo en la columna de acuerdos abiertos. Y en la última columna podemos ver la ganancia actualizada del trato, así que las ganancias aparecerán en verde y las pérdidas en rojo. Como puede ver aquí, se resalta en rojo o verde según si obtuvo ganancia o pérdida. En la pestaña siguiente podemos observar una lista completa de todos los acuerdos que han sido cerrados.
Y aquí ya tiene la información sobre la hora en que se cerró, el precio al que se cerró, el deslizamiento después del cierre y los resultados finales del trato. Además, hay una pestaña de pendientes donde estarán las órdenes pendientes de ejecución. En la pestaña de rechazadas verá una lista de órdenes rechazadas. Y en la pestaña de resumen habrá información sobre el beneficio total por moneda. Así que puede encontrar detalles sobre su comercio en todas estas pestañas. Y solo mostrará el beneficio total por moneda si el método de cálculo del beneficio está configurado en moneda. Y junto con esto también puede ver su historial de transacciones que se encuentra en los registros. Para acceder a los registros, vaya a la pestaña de registros o simplemente haga clic en ver registros. Aquí puede ver más sobre los pedidos abiertos. También encontrará detalles sobre problemas e inconvenientes que surgieron. Ahora regresaremos a la configuración de este par y veremos los demás parámetros. Ya hemos revisado los símbolos y también hemos revisado los lotes, por lo tanto podemos observar la apertura y cierre de deslizamiento. Voy a dirigirme a la configuración para el par. Las opciones de deslizamiento de apertura y cierre permiten establecer el deslizamiento máximo en aperturas y cierres de órdenes. Y como hemos discutido antes, estas opciones solo funcionan para órdenes limitadas, por lo que si está utilizando órdenes de mercado no tendrán ningún efecto. Dynamic Slippage Open y Dynamic Slippage Close son opciones similares que solo funcionan en órdenes limitadas, y estas opciones le permiten establecer automáticamente el deslizamiento basado en las señales de arbitraje. Y esto se calculará en función de la diferencia entre el valor de la diferencia para abrir o cerrar y el precio de cierre y apertura que la señal le dio. Y también te daré un ejemplo. Para este ejemplo, activaremos el deslizamiento dinámico y estableceremos nuestra diferencia entre apertura y cierre en 20 unidades. Entonces, en el caso de que la señal de arbitraje sea recibida con un valor de 35, procederemos a restar 20 de este valor y por lo tanto nuestro deslizamiento permitido será de 10 unidades. No, no son 10, quiero decir 15. Mis disculpas por el error. Estas opciones ayudan a reducir las órdenes rechazadas al usar órdenes limitadas. Entonces, la diferencia entre 35 y 20 que establecimos será 15. Debe considerar que cuando estas opciones están activas, los valores de deslizamiento de apertura y cierre se ignoran, ya que los valores dinámicos tienen prioridad. También tenemos la opción de spread máximo que permite establecer el spread máximo para abrir una orden. El control del spread permite fijar cuántos ticks se observará el spread. Esto resulta útil para corredores cuyas cotizaciones cambian rápidamente. Básicamente, esta es la cantidad de ticks para observar el spread. También están las opciones permitir comprar y vender que permiten fijar la dirección de la orden. Entonces, si desactivamos la opción de permitir venta en un lado, en este lado solo podremos enviar órdenes de compra y solo se abrirán órdenes de compra. Y si ambas opciones están desactivadas, ambos tipos de órdenes pueden ser y serán abiertas en cada lado.
Esto es en caso de que desee limitar ciertos tipos específicos de transacciones en determinados lados. Por lo tanto, la verificación de la cantidad es asimismo una opción que generalmente se emplea únicamente para criptomonedas. Y esta opción verifica si hay suficiente liquidez en la parte superior del libro para completar las órdenes. Entonces, si no hay suficiente liquidez, la situación de arbitraje también será ignorada. También tenemos la opción virtual, y la opción virtual nos permite abrir órdenes virtuales. Esto nos permite usar una estrategia de cobertura en una parte, con la opción virtual como suministro rápido. En el lado real, el parámetro para la orden se fijará en el panel de gestión de órdenes. Además, estaré mostrando esto también. Si usas una estrategia de cobertura en una parte, con la opción virtual como suministro rápido, deberás fijar los parámetros para el lado real en el panel de gestión de órdenes. Y puedes establecer el stop, la pérdida, el beneficio, la distancia y las unidades como puntos para Forex o porcentajes para criptomonedas. Junto con esto, también puede establecer la duración de la orden y para los otros parámetros sé que puede ver algunos más aquí, puede leer sobre ellos en la guía del usuario, pero los más importantes son los que acabamos de discutir. Si es necesario, también puede establecer comentarios en el lado 1 o el lado 2. También tienes las opciones de apalancamiento de apertura y cierre, que son solo para criptomonedas y te permiten establecer el apalancamiento permitido en ambos lados de las órdenes. Y la pestaña común tiene algunos parámetros que ya conocemos, como la diferencia para abrir o la diferencia para cerrar. Y les recordaré en este momento que la diferencia es la diferencia entre el lado 1 y el 22 para que se permita abrir la orden. La diferencia máxima para abrir y cerrar le permite establecer la diferencia máxima para abrir o cerrar órdenes. Así que esa es la diferencia entre las dos. Estos parámetros están principalmente para protegerle y en condiciones extremas no dejarán abrir órdenes. Entonces, si la diferencia es excesivamente grande o demasiado pequeña, también disponemos del parámetro de ganancia mínima. Este parámetro de ganancia mínima representa la diferencia en puntos entre el precio de apertura y el precio de cierre antes de que se proceda a cerrar la orden. Y el beneficio máximo funciona de manera similar, y es cuando un lado alcanza el beneficio que estableciste aquí, las órdenes se cerrarán en ambos lados y se tomará el beneficio. Primero, el punto principal de estos es controlar la diferencia en el desequilibrio entre dos cuentas. Eso es para lo que se usan la combinación máxima y el beneficio. Los parámetros de compensación permiten establecerla manualmente o calcularla automáticamente si está activado el cálculo de compensación. Como recordará, hemos discutido y mostrado esto también. Y más abajo tenemos la desviación máxima de apertura y cierre, y la desviación máxima de apertura y cierre están relacionadas con el desplazamiento y le permite controlar algunos cálculos basados en su diferencia de apertura y cierre. Para más detalles, puede consultar la guía del usuario, está descrito allí. Depende de tus parámetros de diferencia para abrir y cerrar. El máximo de lotes te deja vender fijando el número máximo de lotes abiertos para un par.
y el máximo de operaciones también te permite controlar cuántas operaciones están abiertas para un par. La apertura inversa te permite abrir órdenes en la dirección opuesta a la situación de arbitraje y el cierre inverso se usa generalmente para futuros y te deja cerrar la operación basándote en la diferencia para abrir en vez de la diferencia para cerrar. Por lo tanto, la apertura inversa procederá a abrir las órdenes en la dirección contraria a las situaciones de arbitraje y la posición de compra se abrirá en la cuenta que tenga el precio más elevado y viceversa. El cierre inverso te dejará cerrar la orden basándote en la diferencia para abrir en vez de la diferencia para cerrar. Así que normalmente es la diferencia para cerrar. En este caso será la diferencia para abrir. Eso es algo importante recordar. También tenemos el parámetro de verificación de dirección, y esto es para cuando un par tiene más de un trato al mismo tiempo, más de una orden al mismo tiempo, entonces todos los tratos futuros serán ignorados, se abrirán en la dirección de la primera señal y las señales en la dirección opuesta serán ignoradas. Así que esto también es algo para protegerte. También tienes un modo emulador que te permite abrir órdenes virtuales basadas en cotizaciones de cierre reales. Esto es útil para intercambios de criptomonedas que normalmente no tienen cuentas demo. También puedes usarlo para brokers de Forex y probar tus ajustes. En este caso, puede establecer el deslizamiento de apertura y cierre para ambos lados y tiene la posibilidad de añadir más deslizamiento a las operaciones del emulador. Así puede hacer que la mesa emulada se acerque más a la realidad y puede probar todos sus diversos parámetros utilizando el emulador. Así que puedes ver que esto es donde puedes configurar el modo del emulador. Tienes deslizamiento abierto para un lado y el otro lado y deslizamiento cerrado para un lado y el otro lado. También tiene comisión 1 y comisión 2, y estos campos son donde puede establecer la comisión que utilizan los corredores en ambos lados. Y estos valores son importantes, y son importantes porque se utilizarán para calcular las ganancias con mayor precisión. Y también debe tener en cuenta que la comisión se calcula dos veces, así que se calcula al abrir y al cerrar. Entonces, si su corredor impone un cargo de 10 comisiones, es decir, una comisión de $10 por cada lote por orden, debería establecer esta comisión en 5, ya que la orden completa al abrir y cerrar será de 10. Y también es importante señalar que las comisiones se pueden establecer en puntos o en moneda. Y todo esto está configurado en modo de beneficio. Y el modo de beneficio básicamente le permite cambiar la forma en que se muestra el beneficio. Como puede ver, tenemos dos cosas. Hay puntos y hay moneda, así que los puntos se usarán para Forex y las monedas se usarán para criptomonedas. Y el campo de moneda aquí, que puedes ver que está en blanco, permite al operador establecer la moneda en la que se muestra la ganancia obtenida. Perfecto. Así que a continuación tenemos las opciones de entrada de diferencia. Estas opciones existen debido a que la estrategia principal permite el cálculo de la diferencia para abrir en puntos, moneda o porcentajes.
Como mencionamos antes, los puntos se usan principalmente para Forex, mientras que para criptomonedas se usan más en porcentajes o moneda. Y observarás que esto es una tendencia aquí debido a que la entrada de deslizamiento también puede configurarse en puntos o porcentajes, por lo tanto se denomina entrada de deslizamiento, y esta es precisamente la entrada de deslizamiento. En la esquina inferior izquierda está la tabla de diferencias de apertura y cierre. Y esta tabla resulta ser significativa debido a que te permite emplear diversas diferencias para abrir y distintas diferencias para cerrar, dependiendo de la hora del día. Procedamos a incorporar algunas de las reglas fundamentadas en los intervalos que deseamos. Al pulsar el botón de añadir podemos hacerlo. Probemos esto. De esta manera, en la ventana que se ha abierto, en la ventana abierta aquí, puede ver la hora de inicio y fin de cada intervalo. Y tenga en cuenta que para estos parámetros se utiliza la hora local del VPS y también podemos establecer la diferencia de apertura y cierre aquí que vamos a utilizar. Hacemos clic en aceptar y vemos que la regla se añadió. Tenga en cuenta que durante los horarios de esta tabla, esos horarios tendrán prioridad sobre la diferencia base para abrir y cerrar. Anularán sus configuraciones base anteriores para la diferencia de apertura y cierre. También tenemos la opción de cierre dinámico, y esto permite al usuario establecer el beneficio objetivo que se utilizará para cerrar el trato en lugar de la diferencia para cerrar. Como hemos hablado antes, puedes establecer esto en el objetivo de ganancias y puedes configurarlo en porcentajes o puntos. También tienes los campos de diferencia de apertura y diferencia de cierre. Aquí tendrás la diferencia aproximada para la apertura y la diferencia para el cierre, que se utilizarán durante el objetivo de ganancias para calcularlo. Y en este último grupo de opciones, aquí tenemos la cantidad de comercio disponible y activamos esto cuando queremos verificar si hay suficiente volumen en la parte superior del libro para completar nuestra orden. Si no hay suficiente liquidez en un lado, la orden se hará con el volumen máximo disponible en cualquiera de los lados. Básicamente, cómo funciona esto es que si tenemos nuestro pedido y lo configuramos como un lote y solo tenemos liquidez para medio lote, entonces solo se enviará un pedido por medio lote. Entonces el pedido se hará con el volumen máximo disponible en cualquiera de los lados. Esto se usa principalmente para comercio de criptomonedas. El siguiente parámetro que deseamos discutir es permitir cerrar si está deshabilitado. Y este es un parámetro interesante porque por defecto nuestro programa envía órdenes solo para pares activos en los que la casilla de verificación habilitada está marcada. Así que si esta casilla está marcada aquí, el programa cerrará órdenes en diferentes para cerrar incluso si la casilla habilitada no está marcada.
Por lo tanto, debe prestar atención. Téngalo en cuenta. También tenemos la opción de cerrar múltiples operaciones. Y si esto está activado y hay más de un pedido en un par, el programa cerrará todos los pedidos para los cuales se logró la diferencia para cerrar. Y si la opción está desactivada, solo se cerrará el último de los pedidos. Si está activado, el programa cerrará todas las órdenes donde la diferencia para cerrar sea más baja. Si está desactivado, solo se cerrará la última orden. El indicador de mostrar ganancias permite activar o desactivar en pares rentables. La recalibración de compensación le permite activar o desactivar el cálculo automático de compensación, y en el grupo de compensación puede establecer un grupo para los cálculos de compensación. Si un grupo de pares tiene un cálculo de compensación específico, puede aplicarlo a otros grupos. Así que para reiterar puede encenderlo o apagarlo. Y en el grupo de compensación puede realmente establecer un grupo para los cálculos de compensación y puede aplicar cualquier cálculo de compensación que desee a todos los demás grupos según su preferencia. Sabemos que la etiqueta es la identificación del par y, fundamentalmente, puedes configurar esto como cualquier cosa para etiquetar tus pares. Luego podemos ir a la pestaña de instrumentos y órdenes y ver los parámetros aquí. Entonces, el primer conjunto de opciones son las opciones de cobertura de pares y te permite editar. Y la opción clonar te permite replicar el par. También puedes ver que añadir te deja agregar un nuevo par y eliminar para quitar el par resaltado. La opción desbloquear te deja desbloquear un par bloqueado por algún problema que tuviera. La opción de registrar estadísticas le permite registrar estadísticas basadas en el par seleccionado. Y las opciones estadísticas se pueden consultar con más detalle en nuestra guía del usuario, donde hay más información disponible. También tenemos los tratos cerrados por mercado, lo que le permite cerrar tratos basados en el par seleccionado en el mercado actual. Abrir trato manualmente le permite abrir el trato en el par actual al precio actual. La opción de niveles de apertura y cierre se usa principalmente para criptomonedas y permite varios parámetros de entrada. Y esto es básicamente si no quiere perderse una posible orden con un mejor precio. Y mencionamos que se utiliza principalmente para criptomonedas, lo cual le permite establecer una variedad de parámetros de entrada diferentes. Y es en este momento cuando la diferencia de arbitraje se vuelve aún mayor. Incluso después de haber enviado la orden, puede añadir más haciendo clic en el botón de añadir, donde puede establecer la diferencia de lotes para abrir y cerrar y el deslizamiento para estos parámetros. Aquí me gustaría resaltar dos puntos muy importantes pero diferentes. Si tienes activado el nivel múltiple, entonces la configuración en el nivel múltiple tendrá prioridad sobre estas configuraciones. Por lo tanto, la configuración de varios niveles tendrá prioridad sobre estas configuraciones que estamos estableciendo aquí. Y el segundo punto es que el número máximo de órdenes para el par debe ser el mismo que los niveles. Y si esto se configura a un nivel más elevado, el programa no abrirá todos los pedidos que sean posibles.
A continuación, disponemos de la opción para restablecer maxdiff. Esto le permite eliminar los valores de diferencia máxima 1 y 2 en un lado y en el otro lado. Entonces, finalmente procedamos a la configuración general. Y estas serán las configuraciones globales del programa. Ya lo discutimos. La etiqueta, puedes establecer cualquier identificador que desees para el par en el nombre de la sesión 1 y 2. Puedes seleccionar las sesiones que se usarán en el primer y segundo lado. Como ya hemos discutido anteriormente, puedes seleccionar estas sesiones que se utilizan en cualquiera de los dos lados. Y es muy importante para nosotros también discutir las opciones de negociación de la sesión 1 y la sesión 2 que se enumeran a continuación. Tienen el mismo conjunto de parámetros en cada lado. Veamos las opciones que tenemos aquí. Entonces, los dos primeros son abrir con límite y cerrar con límite, y te permitirán abrir y cerrar operaciones con órdenes limitadas, lo que puede ayudar a controlar tu deslizamiento. En el campo de tipo, puede establecer el tipo de órdenes limitadas. Pueden ser órdenes FOK o IOC, y las órdenes FOK son aquellas que se completan totalmente o se rechazan. Y en una orden IOC es una orden inmediata o cancelada, y es una orden que debe ejecutarse de inmediato. Aquí tienes la posibilidad de observar el FOC y además podemos optar por seleccionar el IOC si así lo deseamos. El siguiente parámetro es el retraso máximo permitido y si durante ese tiempo si se establece aquí el programa no recibe cotizaciones actualizadas, entonces las señales de arbitraje se ignorarán hasta que aparezcan las cotizaciones actualizadas. Y este parámetro se establece en milisegundos y se utiliza para evitar la entrada en cotizaciones antiguas, así que el precio ya no es el que solía ser. La señal de arbitraje no estará activa en el TTL permitido para establecer. Permite establecer la duración de la orden en el puente FrameXM. Pero como han añadido el puente, ya han actualizado el puente, el parámetro ya no se utiliza, por lo que puede ignorarlo. Ignorar los activadores permite omitir señales de arbitraje si provienen de un cambio en las cotizaciones del lado que está configurado. Básicamente ignorará cualquier señal de arbitraje si se basa en un cambio de cotizaciones en el lado en el que está configurado. Y esto es útil si uno de los lados es más lento y tiene cotizaciones básicamente inexactas y no desea actuar sobre esas. La siguiente opción es si se rechaza una orden limitada, permitiéndole observar qué acciones toma el programa al ser rechazada. Puedes configurarlo en dos opciones. Puede enviar la orden de mercado o cerrar el trato en el lado opuesto. Como puede ver, tenemos esas dos opciones ahí. Y el último parámetro que tenemos disponible aquí es el límite permitido de volumen. Esto nos deja fijar el volumen permitido de transacciones en el lado donde lo configuramos. En la parte inferior disponemos de diversas opciones de métodos para la apertura y el cierre, y estas opciones te permiten determinar el orden específico en que se abren las posiciones.
Y esto es, en esencia, las órdenes y el proceso mediante el cual se abren y cierran las posiciones. Entonces los tenemos configurados para abrir y cerrar ambos por defecto, así que las posiciones se cerrarán al mismo tiempo. También podemos abrir y cerrar primero el lado 1 y el lado 2, lo que le permite decidir qué lado de los pedidos se abrirá y cerrará primero. Entonces, la orden de cobertura se enviará solo tras recibir detalles sobre cómo se completó la primera orden. Entonces, si el primer pedido no se completa, el pedido de cobertura tampoco se completará. La orden de cobertura se enviará únicamente después de recibir esos detalles específicos. Y estas opciones resultan bastante útiles ya que pueden ser de gran utilidad cuando se utilizan en conjunto con órdenes limitadas. Por ejemplo, podrías encontrarte con un corredor que presenta problemas al rechazar órdenes limitadas. O, por ejemplo, estás utilizando configuraciones estrictas de deslizamiento, entonces puedes establecer las configuraciones que necesitas aquí y evitar pagar las comisiones del diferencial. De igual manera, disponemos de la capacidad para efectuar un seguimiento detallado tanto del lado 1 como del lado 2 y procederé a abordar estos aspectos a continuación. Entonces, el lado 1 y el lado 2 de seguimiento le permiten no cerrar el trato por diferencia para abrir, sino que al recibir señales, seguir las posiciones según los parámetros establecidos en la pestaña de gestión de órdenes mencionada antes. Entonces, en lugar de cerrarlo por diferencia para cerrar, lo cierra siguiendo la señal de arbitraje basada en los parámetros que usted ha establecido. También tenemos algunos parámetros muy comunes que puede ver en una variedad de nuestros programas. Los primeros parámetros aquí son la hora de inicio y fin del comercio. Esto te permite fijar los horarios en que ocurrirá el comercio. Y quiero recordarte que para estos parámetros se utiliza la hora local de los VPs, por lo que deberás configurarlos según la hora de tus VPs locales. También hay una opción de cierre aleatorio que permite cerrar órdenes con pausas al azar entre 100 y 200 segundos. Y esta opción se emplea para garantizar que las órdenes se cierren en diversos intervalos de tiempo, ya que no deseamos atraer la atención del corredor hacia nuestra estrategia de arbitraje. Por lo tanto, es posible cerrarlas de manera aleatoria. También contamos con un tiempo para detener el cierre, lo cual le permitirá establecer la hora exacta en la que ya no se abrirán más pedidos. Se aplica para cerrar y permite abrir y cerrar órdenes que se completarán entre el tiempo de inicio y el de finalización, entre el tiempo de inicio y el de detenerse. Intervalo de comercio. Si lo desactivamos, las órdenes estarán abiertas solo en los intervalos, pero se cerrarán en cualquier momento. Por defecto, nuestras órdenes de apertura y cierre se realizan dentro del intervalo establecido. Sin embargo, si desactivamos esta opción, las órdenes permanecerán abiertas durante el intervalo, pero podrán cerrarse en cualquier momento. También tenemos el error máximo. Aquí estableceremos el número máximo de errores para un par, por ejemplo, errores de desconexión o de ejecución.
Y lo que ocurre es que si hay un número mayor de errores que los establecidos para el par, dicho par dejará de operar. Por lo tanto, los errores no deben exceder la cantidad que has determinado. En este caso, el tiempo de vida mínimo de la orden define la duración mínima de las situaciones de arbitraje. La pausa de negociación es el tiempo mínimo entre la entrada de órdenes en pares de cobertura. Entonces, la duración de las órdenes, la duración y la pausa de negociación es la diferencia entre abrir órdenes en los pares. Esto se configura en segundos para cada par de manera individual. También tenemos el filtro de verificación de noticias, y esto le permite activar o desactivar el filtro de noticias. Y tenemos la opción de operar o no operar con noticias. Y si el filtro de noticias está desactivado, el comercio se realizará en todo momento. Entonces, si lo desactivas, comerciará sin importar las noticias. Además, disponemos del recálculo de compensación, lo cual posibilita al usuario, en esencia, establecer los parámetros necesarios para el recálculo de dicha compensación. Además, procederé a discutir estos aspectos en detalle. Este grupo de configuraciones tiene básicamente todo lo que necesita para recalcular el desfase. Incluye el periodo entre recalculaciones. También tiene los intervalos en los que se recopilarán las cotizaciones para el recálculo, los ticks mínimos y las unidades en las que desea calcularlo. Y también tenemos la opción de mostrar nuestros resultados en el registro. Podemos almacenar o no almacenar los resultados en el registro. Aquí está. Es importante mencionar que en la guía del usuario puedes encontrar más sobre estos ajustes en detalle, así que deberías consultarla también. El cierre automático de parámetros de bloqueo permite al usuario fijar días y horas para cerrar bloqueos automáticamente. La pausa de cierre permite fijar tiempos entre cierres de pedidos. Puedes fijar un día y hora y luego configurar una pausa de cierre para establecer tiempos entre cierres de pedidos. Y tiene la posibilidad de marcar estas casillas para recibir notificaciones sonoras aquí mismo. Y esto se llevará a cabo en los pedidos y también en los rechazos. Muchas gracias por escuchar y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más videos informativos como estos. Muchas gracias por su tiempo.